Saludos para las voces que ya escucharon. La de Esteban Valenti, buen día. Buen día. La de Antonio Mercader. Buenos días, ¿qué tal? Carlos Ramela. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo y están? Fernando Butazzoni. Buenos días, muy contento de estar de nuevo los jueves. Es cierto, es cierto. No te tuvimos ni a ti ni a Ramela, ninguno de los dos. No, yo no falté, yo hice un cambio El ala de izquierda. posición, ahí está. Faltó la de izquierda. Bueno, vamos al primero de nuestros temas. Los hermanos del alma dialogan, toman café. Ellos son los dos que están tomando café, Ramela y Butazzoni. Del otro lado no, pico seco. ¿No toman nada ustedes? ¿Ni agua? Tenemos que estar pronto. Gente austera. Son muy austeros, sí. El gobierno puso en marcha ayer el llamado diálogo social, al que el presidente de la República, Tabaré Vázquez, definió como un proceso de generación de insumos en áreas y temáticas relevantes para alcanzar una estrategia de desarrollo ambiciosa, razonable y sostenible. Por su naturaleza y objetivos, nuestro diálogo requiere además mirada larga y aplomo estratégico. Cambiar de las urgencias tácticas a la paciencia estratégica. Porque en materia de desarrollo, quien no sabe a dónde quiere llegar, tampoco sabe el camino a recorrer. Porque, reitero, las naciones son construcciones históricas y desde nuestro concepto debe ser construida por todas y todos los ciudadanos. Vázquez aclaró que este nuevo ámbito no será un debate ni una negociación, sino un diálogo, que no será un fin en sí mismo ni una tertulia de talenteo, sino una herramienta de trabajo con plazos acotados y agenda predeterminada. Por su lado, el director de la OPP, Álvaro García, informó que las mesas del diálogo social se instalarán en marzo para llegar al segundo semestre de 2016 con decisiones que permitan elaborar leyes, resoluciones y decretos. La convocatoria será amplia, gremiales empresariales, sindicatos, políticos y actores de la sociedad civil. Mientras yo leía estos datos básicos, no sé si los oyentes escucharon, porque creo que los micrófonos estaban cerrados. Hubo acá como una especie de tumulto. La palabra tertulia. ¿Se sintieron aludidos por lo de tertulias de talenteo? Y claro, No, la segunda, la del talenteo, no. Esta es la tertulia madre, o sea que Claro. tiene todo el derecho a sentirse aludida, ¿no? Gracias, presidente. Tertulia madre. No sabía que había una tertulia Claro. madre. La madre de todas las tertulias. La tertulia madre, digo. Hay hijitas que han por ahí, pero está la madre. Bueno, ¿cómo vieron este paso que el gobierno dio en el día de ayer? Bueno, yo creo que es interesante, útil, la iniciativa, digamos, ¿no? Es decir, la puesta sobre la mesa, decir, bueno, vamos a tener un diálogo, que no sea un diálogo entre los partidos políticos. Yo he oído en las últimas horas críticas de algunos dirigentes políticos en el sentido de que los partidos no han sido invitados formalmente, o las autoridades de los partidos no han sido invitadas. Yo creo que los partidos políticos tienen un ámbito muy específico, que es, digamos, el ámbito político justamente, sobre todo el ámbito parlamentario, en el cual tienen un suficiente nivel de caja de resonancia y de, digamos, de posibilidades para generar, y de hecho lo hacen de manera permanente, no solamente reflexiones y debates, sino también proposiciones de medidas, leyes, etcétera. Lo que creo que acá es más interesante es la posibilidad de generar un ámbito en el cual justamente no haya una expresión de chisporroteos puntuales. En ese sentido, a mí me generó alguna preocupación declaraciones tanto de dirigentes empresariales como de dirigentes sindicales, en el que parecía que salían de una reunión de Consejo de Salarios. Entonces, sí. Tanto Corallo como Pereira enarbolaron inmediatamente las cuestiones del salario como un tema a plantear arriba de la mesa. Yo creo que el espíritu de la convocatoria es más a la reflexión, es decir, bueno, vamos a hablar del tema del trabajo. Dentro del tema del trabajo yo creo que está el tema de los empresarios, sus niveles de ganancias, sus impuestos, el tema de los trabajadores, su seguridad, la calidad del empleo, sus salarios, etcétera. Pero
Me parece que no hay que apresurar, hay que generar ámbitos en los cuales se pueda reflexionar apaciblemente y serenamente y documentadamente, digamos. A eso creo que se refiere Vázquez con el talenteo, porque hay mucha... yo he escuchado mucha reflexión sin ninguna base teórica y sin ninguna apoyatura en datos concretos, y bueno, ahí se generan después agujeros entre lo que alguien dice y lo que en realidad se puede hacer, ¿no? Mercader, ¿cómo estás viendo esto? Digo, toda iniciativa de diálogo hay que aplaudirla, digo. Siempre es bueno que un gobierno convoque a conversar y no que se aísle y tome medidas por su cuenta, en consultas, o por lo menos sin tomar en cuenta lo que los demás opinan. Yo no soy muy optimista respecto a este tipo de torneos oratorios y reuniones, porque sobre todo cuando no tienen una agenda concreta, y sobre todo cuando no hay partes dispuestas a negociar y a acordar ya desde el principio, ¿no? Recién Fernando aludía a la reacción de los empresarios. Bueno, digo, en algunos países este tipo de diálogos han sido precisamente entre patronos y obreros, para buscar acuerdos de largo plazo, sobre todo en materia salarial. El caso típico fue el de España, ante la Confederación Empresarial y los sindicatos, para buscar un horizonte donde no hubiera conflictos y donde dentro de la crisis se pudiera ir ordenando, se pudieran ir tomando decisiones. Cosa que al Uruguay no le vendría mal. Digo, se avisoran años no tan buenos, sería bueno ya que empresarios y trabajadores se pusieran de acuerdo por lo menos en ciertas pautas de carácter general. ¿Qué pasa si la inflación supera el 10%? ¿Cómo relacionamos salario y productividad? ¿Hasta dónde los aumentos salariales pueden seguir o estar adelante de la inflación, en tanto la economía viene decreciendo su ritmo? Digo, yo creo que esa sí sería una concertación importante. Ahora, planteado así como un diálogo social con grandes metas abstractas, yo no sé hasta dónde el país puede esperar de acá a un año algo productivo. Sí, son 3 grandes capítulos, de acuerdo a lo que se ha informado: desarrollo e inserción internacional, protección social y políticas transversales. Sí, los antecedentes del Frente Amplio en el gobierno en esta materia no son buenos, ¿no? Este tipo de asambleas multitudinarias, por ejemplo, en el caso de la educación, produjo aquellas finales en el Palacio Peñarol, donde las minorías fueron acalladas a gritos. Juan Andrés Roballo, prosecretario de la Presidencia, explicó ayer el funcionamiento que se prevé. Dijo que para participar en las mesas de diálogo y enviar propuestas, las organizaciones tienen que inscribirse en un sitio web que es dialogosocial.gov.uy. Podrán enviar documentos a partir del 15 de diciembre hasta el 16 de marzo. A partir de esa fecha se realizarán foros temáticos con especialistas y desde el 16 de abril tendrán lugar las mesas de diálogo, que estarán integradas por expertos en la temática, las instituciones registradas y actores de gobierno. Sí, ojalá que no sea una medida del gobierno para llenar la agenda, es decir, a un gobierno al que se le acusa de irresoluto y de indeciso y con falta de iniciativa, ojalá que esto no sea una simple medida para llenar el ojo y para decir, miren lo que estamos haciendo, estamos pensando en el futuro, ¿no? Ojalá que no quede en eso. Esteban. Bueno, yo creo que es oportuno, luego de un año muy tenso, donde obviamente la discusión presupuestal implicó una tensión social de todos los actores y política muy particular, que está llegando a su fin, hasta por razones constitucionales, ¿no? Están terminando los plazos. Es bueno abrir una puerta importante con una metodología determinada, que tú la leías, con una temática que en realidad es muy abarcativa, porque, digamos, en los temas transversales, por ejemplo, se pueden incluir prácticamente todos los temas importantes que alguien quiera, incorporar, con una apertura que se invitó a una cantidad de organizaciones muy grande, pero es también uno se puede inscribir, es decir, y además hay mucha gente que ha elaborado temas, algunos muy polémicos entre sí, vamos a entendernos claro, no es que hay acá una especie de seguridad de que va a haber una gran coincidencia sobre todos los temas, no la va a haber, porque hay posiciones, intereses, visiones contrapuestas. Ahora, a mí me parece que es mejor que tener a la sociedad compartimentada en esas visiones, abrir un espacio de diálogo, sí, donde la prensa le va a brindar atención,
por lo tanto tiene garantizado una salida hacia la sociedad, nosotros lo vamos a discutir, en diversas oportunidades. Las tertulias de talenteo se van a ocupar del diálogo Yo social. creo que no está referido a eso. Es cierto que hay una visión de que hay espacios donde efectivamente es bueno el hecho de que se incorpore también la academia, los especialistas. Es bueno que se incorpore también un diálogo con la parte especializada. Sí, según dijo Roballo, se contará con apoyo técnico de la Universidad de la República, se priorizarán las propuestas según el aporte global a la sociedad y al país, y de los encuentros estos que van a tener lugar a partir de marzo del año que viene, se elaborarán informes que serán presentados al gobierno durante el segundo semestre, y esos informes serán insumos de futuras políticas públicas. Bueno, ¿qué es lo que tiene que ser? Es decir, nadie puede creer que se va a legislar. Yo, en el caso de que se decidiera un debate con conclusiones, estaría en contra, completamente. Es decir, quien tiene en última instancia luego que asumir la responsabilidad de decidir es el gobierno constitucional de la República. Carlos. Y el Parlamento. Yo creo que en teoría no se puede estar en contra de ningún ámbito que sea de diálogo, discusión, de aporte de ideas y demás. Creo que en ese sentido la iniciativa es teóricamente buena. No soy optimista, como decía Mercader, me cuesta creer que estos ámbitos de esta forma puedan funcionar y puedan lograr algunas cosas. Contrariamente a lo que tú decías, Esteban, recién Roballo decía que el objetivo es llegar a dictar leyes a mediados del año que viene. O sea, en el segundo semestre, yo dije eso. Elaborar. Perdón. No, yo dije eso. Elaborar leyes. O sea, lo veo como algo. Pero lo va a hacer el gobierno. Sí, o el Parlamento. Bueno, lo veo como algo muy ambicioso, pero muy teórico. ¿Quién va a participar en esto en definitiva? No vamos a participar las personas individualmente, o sea, acá van a participar ONG, organizaciones, cámaras empresariales, PIT-CNT, como siempre de a poco se irá decantando y van a quedar los más militantes o los más entusiasmados en estos temas. Y yo entiendo que ahí hay una gran falla, hay un gran faltante, que son los partidos políticos. Sí, de acuerdo. Si se invita, como se invitó a Calamuchita y a 10.000 organizaciones sociales, bueno, ¿qué representatividad mayor puede haber en este país que un partido político? Porque no es que el partido político venga a sentarse a discutir o a no participar de un diálogo. El partido político viene en representación de la gente. Los partidos políticos representan ciudadanos. Está claro que hay miles, cientos de miles y millones de personas que no se van a sentar en esa mesa. Ellos se deben sentar y deben estar representados por sus representantes, que cumplen una función. Si está la Cámara de Comercio, si está la Cámara de Industria, si está el PIT-CNT, ¿por qué no están los partidos políticos? ¿Cuál es el desmedro para que los partidos políticos no estén? Yo creo que con esto Vázquez vuelve en un intento de diálogo a mostrar que sigue aislado y que sigue encerrado en sí mismo y que no quiere abrir la mesa realmente y en forma eficaz. Porque para que esto termine en algo que pueda dar lugar a la preparación de textos legales y que el gobierno los promueva y demás, tiene que haber un ámbito político al final de discusión y de análisis. O sea que para mí a este diálogo social le falta una pata muy grande, inexplicablemente, y que demuestra que Vázquez abre diálogos, pero no son completos. Es totalmente cierto esto de la falta de los partidos políticos. Si uno mira un poco en América Latina, no es preciso ir más lejos, este tipo de diálogos que han sido bastante frecuentes, por lo general incluyen a los partidos políticos. Recuerdo experiencias en Ecuador, en Costa Rica, en República Dominicana, donde este tipo de grandes diálogos nacionales tenían como base o contaban con los partidos políticos. Pero además, esta idea ya está en los partidos políticos, es decir, nuestros partidos políticos en los últimos años han creado fundaciones, han creado instituciones para pensar, para programar, todos tienen, tanto el Partido Colorado como el Partido Independiente, como el Partido Nacional, tienen sus equipos, es decir, sus núcleos de pensamiento, lo que se llama think tank, que actúan con más o menos fuerza, pero que están precisamente en la misma idea que está proponiendo el gobierno, la de pensar el país en el futuro. Entonces, ¿por qué excluir a los partidos y especialmente a estas instituciones que los partidos han creado exactamente con la misma finalidad que tiene esta idea? Yo creo que lo que hay ahí no es una exclusión ni de los partidos ni de esas organizaciones. Es decir, justamente a través de una página web, según se informa, todas esas organizaciones o instituciones, incluso los institutos de investigación de los partidos políticos,
pueden participar Ni siquiera fueron invitadas a la presentación. A ver, yo lo que sí creo yo que es, me parece un gesto interesante desde el punto de vista justamente gestual de política, es no meter a los partidos políticos en esta instancia, porque me parece que los partidos políticos son estructuras que tienen agendas muy claras establecidas, y está bien que así sea. Me parece que, por ejemplo, el Partido Nacional tiene una agenda política muy clara establecida con respecto a este gobierno, a la marcha de este gobierno y a la marcha de cualquier iniciativa que proponga este gobierno. Entonces, me parece que lo más razonable es que esas instancias se manejen fuera del ámbito de un diálogo en el cual, por supuesto, pueden, y a mi juicio deben participar, no solamente esos institutos, como el Instituto Oribe o Cuesta Duarte, yo qué sé, cualquiera, sino incluso personalidades que representan maneras de ver y de pensar y que tienen, un espesor teórico y de formación suficiente como para dar sus opiniones, intercambiar ideas, lanzar propuestas. Yo no lo veo como algo negativo, al revés. Pero ni siquiera fueron invitadas al acto inaugural, al acto de, esas instituciones que tú decís que sería bueno que estuvieran, ni siquiera hubo 3.000 invitaciones. Y políticos presentes en el acto eran del Frente Amplio exclusivamente. ¿No te parece llamativo? Ni siquiera se los ha invitado. Yo no sé a quién invitar y a quién no. Sé que hubo parlamentarios, discúlpame, del Partido Colorado, por ejemplo, que estaban invitados y no fueron. Uno, Cardoso. No sé. Uno, Cardoso. O sea, el tema es el siguiente. Yo entiendo. Sobre ese punto vamos a volver, en el programa, un poco más tarde vamos a ver cómo es esto de la participación o no de los partidos políticos. Yo entiendo lo que dice Fernando, pero si fuera así, si todos pudiésemos ingresar por la web e inscribirnos para participar, ¿a título de qué se invita especialmente a algunos? Porque se invitó especialmente a algunos. Se invitó a la Cámara de Comercio, a la Cámara de Industria, al PIT-CNT, a cantidad de organizaciones sociales, ONG de todo tipo y color, y a un político colorado en persona, Cardoso, a uno en persona. Entonces, ¿qué significa esa invitación única a un político del Partido Colorado? ¿Qué significa no invitar a todo el resto de los políticos del Partido Colorado, ya sea que sean muchos o pocos? ¿Qué significa no invitar al Partido Nacional o a sus representantes? Además, el Partido Colorado tiene ahora un Ateneo que tú integras, por supuesto, que está precisamente pensado para lo mismo. No lo quería nombrar, pero podíamos haber sido invitado el Ateneo. Bueno, no fue invitado el Partido Independiente. O sea, imaginemos este diálogo social. Si no están los partidos políticos, dentro de 4 meses, ¿qué representación va a tener esto? ¿Quién va a estar en la mesa? El PIT-CNT, 4 ONG combativas, aliadas al gobierno en general, y alguna cámara que seguirá yendo para ver si impone su visión del Consejo de Salario. Pero eso es muy prejuicioso. Pero la gente no se manifiesta individualmente. No va a ir Fernando a tocar a puerta y decir, quiero venir a sentarme 3 veces por semana en este diálogo social. Eso lo hacen organizaciones formales, representantes, que estén articuladas, que tengan esa finalidad. Por eso los partidos tenían que estar, no para venir con su misma postura que tienen en el Parlamento todas las mañanas, pero sí para representar a la gente que está detrás de ellos y para poder ser una forma de canalización. Si no, este final va a tener un final muy rengo de una relación muy chica, muy vacía. A esta crítica que han formulado ustedes, desde la audiencia se agrega otra, que está presente en varios mensajes. Por ejemplo, lo resume. Se trata de marketing, puro marketing, para crear la ilusión de que todos participan, pero luego deciden unos pocos. Bueno, como la ley de enseñanza, ¿no? Los partidos políticos, a través de su institucionalidad, inclusive a partir de sus institutos de investigación o de producción intelectual política, tienen la opción de elegir participar o no participar. No está prohibido, en absoluto, no es una limitante. Me parece, relativizar todo el tema del debate político y del diálogo, tomar ese único punto como el punto crítico. Lo entiendo perfectamente, además. Vamos a entender, en este país hay un partido de fútbol y hay consecuencias políticas, político-partidarias. Este es un país de una densidad de hechos político-partidarios que no hay absolutamente nada que esté excluido, nada. Este diálogo social va a ser, desde el punto de vista de la agenda del gobierno, la agenda pública, política, esas críticas de que es marketing solamente, ese criterio de que
a ver, como cuando dice, esta cosa está hecha con un objetivo electoral partidario. Pero no nos hagamos los desentendidos y los bobos. En este país sí, efectivamente, hay un cálculo de todas las cosas. Ahora, a mí me parece mejor que el cálculo en este sentido sea abrir un diálogo, que sea tomar una medida de energía y de dominio y de... me parece mucho mejor abrir este diálogo, y me lo parece en todo sentido, como, a ver, lo digo en el aspecto tanto del método como el hecho de convocar en forma abierta. Si se convocó a todos o no se debe haber convocado a mucha gente, y eso hace que se abra. No es el Poder Ejecutivo el que va a decidir quién puede ir y no puede ir, no es, ni desde el punto de vista de los partidos ni de los partidos. No va a terminar, yo tengo expectativas que no termine en algo exclusivamente declamatorio. Creo que se van a poder recoger el encuentro entre diferentes corrientes de la sociedad, es muy importante, pero de aquí hasta el final de los tiempos, y ojalá siempre sea así en este país, pero por lo menos reconozcámoslo, cada cosa que se haga va a tener siempre la mirada de los partidos políticos arriba, criticándolo, apoyándolo. ¿por qué no Está tenemos bien, Esteban, pero entonces no nos hagamos lo que... Peor todavía, porque todos sabemos que mañana puede ir el Partido Independiente, golpear la puerta y quiero entrar. Ahora, a título de que si hubo 3.000 invitaciones y casi 1.000 organizaciones invitadas, no fue invitado el Partido Independiente, que es un partido que tiene muchos años en la ciudad uruguaya, que tiene representación parlamentaria y tiene mucho que decir sobre la realidad actual. O sea, ¿cuál es el mensaje de Vázquez cuando invita, te reitero, al club de bochas de Calamuchita y no invita a los partidos políticos? ¿Cuál es el mensaje que se quiere dar? Porque tú lo decís muy bien, esto va a terminar siendo político y el único sentido que tiene es que sea político. Bueno, pero entonces, ¿por qué no están desde el primer día los partidos pero van políticos? a estar, Pero no se una invitaron. ceremonia. ¿Pero por qué no se invitaron? Ayer fue una ceremonia, ¿Pero nada por qué más. no se invitaron? Yo los hubiera Vos que invitado. sos un gran operador político, ¿crees que es un hecho, es un error? Yo soy Yo creo que esta discusión yo lo hubiera invitado. explica claramente por qué no los invitaron a los partidos políticos. Es así, es decir, yo creo que debería levantarse un poco la mira y pensar de otra manera, pensar con otros paradigmas, no con el paradigma del enfrentamiento, de por qué viniste vestido así, de por qué dijiste tal cosa. ¿Por qué no invitaron? ¿Por qué no invitaron? No es por qué cómo viniste vestido, es por qué no invitaron a una convocatoria a 3.000 personas. Porque yo creo que justamente los partidos políticos, por su esencia misma, tienen no solo representación, sino métodos de operación, incluso en la interna de las organizaciones empresariales. Si fuera partido político, no es lo que dice Esteban. Aunque no me hayan invitado a la primera. Yo no tengo nada que ver con Esteban. Fernando, yo quería decir una cosa. Vamos a no llevarlo al plano de los partidos políticos. Yo en mi primera intervención dije algo que creo que debería hacer meditar a quienes han convocado esto. Yo no diría de invitar a los partidos políticos. Inviten a las instituciones de pensamiento que tienen los partidos políticos. Inviten al Instituto Manuel Oribe. Está muy bien. Inviten al Instituto Wilson Ferreira Aldunate, que representa el sector de la Rañaga, el sector de Alianza. Inviten al Ateneo del Partido Colorado. Inviten a los centros de pensamiento que tienen los partidos. El Partido Independiente también los tiene. Entonces digo, esa gente no puede quedar afuera. A Liber Sereñi. A Liber Sereñi, ¿cómo no? 9 de la mañana y 33 minutos. ¿Quieren una pequeña bomba informativa de esta mañana? Uber empieza a funcionar hoy. ¡Oh, grande Uber! Acaba de comunicarlo la empresa con un comunicado, un remitido. La espera terminó, Uber llega a Montevideo, una ciudad que nos invita a disfrutar de lo mucho que hay para hacer o descubrir. Explica que con unos pocos clics se puede tener un conductor privado. Si querés ser usuario de la aplicación, solo tenés que descargarla en Google Play, Apple Store o Windows Phone y registrarte con un correo electrónico, tarjeta de crédito internacional y número telefónico. A las 15. 15 horas concretamente es el momento de apertura. Incluso están ya difundidos los costos, las tarifas. ¿Qué va a ser durado ahora? Bueno, todo un gato arriba de la mesa. Parece que van a sacar la mampara. Sí.